Inusual. He estado toda la semana comiendo Biblia, comiendo Biblia, comiendo Biblia. He preparado 3 estudios esta semana. Así que, Segunda de Corintios capítulo 13, voy a leer desde el versículo 5. Les voy a pedir que se pongan de pie para leer estos versículos. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, por si acaso se escucha un poquito diferente a la suya. Se escucha un poquito diferente a la Reina Valera, pero el mensaje es el mismo. Simplemente es un lenguaje más moderno, más fácil de entender en nuestro tiempo actual. Amén. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Si audiovisuales lo tuviera para proyectarlo, por si acaso alguien se confunde con su versión, lo puedan ver en pantalla. Dice la poderosa palabra de Dios: examínense para saber si su fe es genuina. Mira qué poderoso esto. Mira cómo el apóstol Pablo decide terminar su segunda carta a la iglesia en Corinto con un mensaje como este. Segunda de Corintios 13:5. Examínense para saber si su fe es genuina. Pregúntale a tu vecino de una vez, aprovecha por ahí. Pregúntale, ¿tu fe es genuina? ¿Tu fe es genuina? Es una pregunta profunda, ¿verdad? Una pregunta que nos podría incomodar un poquito, ¿verdad? Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. O sea, si no está entre ustedes el Señor, estamos mal. Estamos mal. Mira lo que dice. Al ponerse a prueba, en el versículo 6, al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. Pedimos a Dios en oración que ustedes no hagan lo malo al rechazar nuestra corrección. Esto está fuerte. Espero que no sea necesario demostrar nuestra autoridad cuando lleguemos. Mira lo que dice, mira el tono del apóstol Pablo. Así el apóstol Pablo se dirige a sus hijos espirituales. Yo voy para allá, ya mismo. Él estaba, para que podamos entender un poquito el contexto, el apóstol Pablo estaba planificando su próxima visita a la iglesia en Corinto. Él había ido ya, posiblemente había ido 2 veces ya. Una primera vez que fue para comenzar a predicarles el evangelio, comenzar a reunir un grupo de creyentes en ese lugar. De allí levanta algunos líderes, se va. Es posible que había regresado ya. Entre la primera carta y la segunda carta posiblemente hubo otra visita, y ahora el apóstol Pablo está planificando regresar otra vez allí, a visitarlos otra vez. Espero que no sea necesario demostrar nuestra autoridad cuando lleguemos. Hagan lo correcto antes de nuestra llegada, aun si eso hace que parezca que no hemos demostrado nuestra autoridad. O sea, ustedes no tienen que esperar que nosotros lleguemos para hacer lo correcto. Lo pueden hacer, aunque eso parezca que nosotros somos más débiles. ¿Por qué? Porque si yo llego y los encuentro ustedes haciendo lo bueno, pues entonces sería un reto para mí también, porque ustedes están entonces sólidos. Aleluya. Pues no podemos, mira lo que dice en el versículo 8. Pues no podemos oponernos a la verdad. Más bien, siempre debemos defender la verdad. Cierro con el 9. Dice, nos alegramos de parecer débiles si esto ayuda a mostrar que ustedes en realidad son fuertes. Nuestra oración, mira cómo termina este versículo. Al fin y al cabo, lo más importante, nuestra oración es que lleguen a ser maduros. Alguien diga conmigo madurez. Vamos a orar antes de sentarnos. Hoy vamos a estudiar la palabra. Hoy vengo a enseñar. Por eso puse la sillita allí. Vamos a enseñarlo. Vamos a coger con calma hoy. Y hoy vamos a cerrar la serie de mensajes identidad con un tema que yo creo que es sumamente importante, y es acerca de la madurez espiritual. El título del mensaje de hoy es el examen de la madurez espiritual. Alguien diga conmigo, el examen de la madurez espiritual. Excelente. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por este día.
Excelente eres, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes en esta noche a través del estudio de tu palabra, que nos ayudes a entender, que nos reveles tus misterios y tus verdades, Señor, de tal manera que podamos entender, de tal manera que podamos crecer en entendimiento y crecer en el conocimiento de Cristo. Y no solamente en el conocimiento de Cristo, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser transformados conforme a Jesús. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Se pueden sentar, se pueden sentar. Yo creo que esto va a estar bien bueno hoy. Bien bueno hoy. Lo vamos a coger con calmita. Hoy es un tema sumamente interesante, sumamente interesante. La madurez no es un asunto de edad. La madurez no tiene nada que ver con cuánto tiempo nosotros estamos aquí en la tierra. Podemos hablar de madurez física, podemos hablar de madurez emocional y definitivamente podemos hablar de madurez espiritual. Una persona que va entrando en madurez física ya se va viendo, ¿verdad? A los varones nos sale un poquito de pelo en la cara y ese tipo de cosas. A mí me vino a salir bien tarde, yo soy medio lampiño. A mí no me cerraba el candado hasta que me casé. Mira cómo son las cosas. Cuando me casé con mi esposa en el 2011, ahí fue que de momento, porque mira, le dio con completarse. Por lo menos un candadito, mira. Algunos físicamente, algunos maduran más rápido que otros, ¿verdad? Emocionalmente también. Cuando hablamos de madurez emocional, hablamos de cómo nosotros manejamos las emociones, ¿verdad? El bebé muy pequeño generalmente no sabe controlar sus rabietas. Y les llaman las rabietas. Y tú lo puedes ver cuando está la mamá sudando en Walmart porque el nene está ahí como que haciendo un escándalo y la gente está mirando. A lo mejor no están mirando nada, pero uno con la perse, ¿verdad? Y el estrés de lo que está pasando, uno empieza a sudar. A mí me pasa. Bueno, los nenes míos van derechitos por ahí siempre, pero es parte del proceso. Me costó llevarlos a un punto donde yo puedo salir con ellos a cualquier sitio para la gloria de Dios. Pero así nos distinguimos emocionalmente, ¿verdad? Porque cuando hay una cierta edad, hay un cierto nivel de madurez emocional. Ya cuando tú ves un adulto con una rabieta, ahí puedes ver que hay algo mal, ¿verdad? Un adulto que no sabe manejar sus corajes. Un adulto que por cualquier cosa explota. Un adulto que por cualquier cosa se desmorona emocionalmente y necesita, tú sabes, llamar a rescate, tú sabes, y tiene que venir un crew de emergencia para socorrer a la persona y vamos a recoger los pedacitos de ti después, o sea, de lo que quedó de ti, después que recibiste una mala noticia o algo así. ¿Y por qué? Porque todavía no hay una madurez emocional. Ahora, en la palabra, nosotros que somos creyentes, nosotros tenemos a Cristo y en Cristo nosotros tenemos el Espíritu Santo y definitivamente uno de los recursos más valiosos que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios y yo creo que es necesario que hagamos, te lo voy a repetir, la Biblia no se lee como si fuera una novela, como si fuera un libro de cuentos, la Biblia se estudia. Porque en la Biblia hay vida para ti. Pero dice la palabra que el reino es como un tesoro escondido en un campo. Y aquel hombre que encontró el tesoro en el campo se fue y vendió todo lo que tenía para venir a comprar el campo completo. Yo quiero todo esto porque encontró un tesoro. Ese acto de él vender todo lo que tenía para ir a adquirir, para comprar ese terreno, habla de un sacrificio que hay que hacer para poder recibir los tesoros del reino de Dios. Y la lectura puede ser placentera. El estudio se convierte en placentero ya después que tú sabes, tú estás bautizado por el Espíritu Santo y te apasiona la palabra y tú entiendes el valor. Pero al principio, como nuevos creyentes, es sacrificado estudiar la palabra porque no lo entendemos. No entendemos qué significan estos versos, no entendemos lo que significan los textos. Pero
Ya entonces cuando se rompe esa barrera del principio, que uno resiste el estudio de la palabra, y uno empieza a romper esas barreras y uno empieza a pasar esa etapa de conformarse con un versículo diario o con simplemente venir a la iglesia y que el pastor me la dé, la palabra digerida. Amén. Porque esos son señales es que pues, no, es la palabra, inmadurez espiritual. Somos niños todavía. Y el niño, el bebé, necesita que se le dé leche materna. Necesita que se le dé todo digerido. Baby food. ¿Qué es baby food? Baby food es comidita procesadita. Alguien pasó el trabajo de procesarte eso para que tú puedas por lo menos digerirlo poquito a poco. Pero cuando nosotros empezamos a entrar en madurez espiritual, cuando comenzamos a crecer, una de las señales de la madurez y del crecimiento es que no se le da el mismo alimento. El niño ya no se abastece con leche materna. El bebé, cuando comienza a crecer y se convierte en un niño un poquito más grandecito, si yo le ofrezco leche materna a Daniel, me va a decir qué pasa contigo. Tú sabes, a mí dame ajo y dame platanito y dame carnecita tú sabes, sustancia. ¿Por qué? Porque ya creció un poquito y comenzó a pedir comida más sólida. Y una de las señales de un creyente que está entrando en madurez es que tu alimento espiritual comienza a cambiar. Tu apetito espiritual comienza a cambiar. Ya yo no me puedo conformar, pastor, con lo que usted me predica los domingos. Y de momento tenemos gente nueva aquí los jueves. Yo te voy a pedir que tú te des un aplauso tú mismo por venir aquí hoy. Porque así como hay bebés, niños, adolescentes y adultos, así en lo espiritual también hay niveles. Hay niveles y generalmente se nota. Y Jesús lo experimentó y lo vivió. Los domingos venían las multitudes, tú sabes, en el culto grande. En el culto grande viene la multitud completa. Ya en el día del estudio bíblico, que hoy es jueves por la noche aquí en la iglesia de estudio bíblico, generalmente vienen los que quieren más. Aleluya, exacto. Los jueves vienen los que quieren más. ¿Quiénes son los que quieren más? Los que ya no se pueden conformar con lo que el pastor les da el domingo, sino que durante la semana, dame más, papá, dame más, papá, dame más. Y por eso es que estamos aquí, ¿verdad? Y yo estoy orando por una iglesia hambrienta. Yo estoy orando por una iglesia apasionada, una iglesia que no pueda abastecerse con migajas, ni con poquitos, ni con viví. Yo no quiero el viví ya, yo quiero más. Vamos pasando entonces a otros niveles donde no solamente me voy a conformar con lo que me da el pastor el domingo, voy a comenzar a venir el jueves y el próximo nivel es que durante la semana yo voy a tener mi propio devocional privado. Nada de esto está en el bosquejo. Yo espero que me dé tiempo de darles todo lo que tengo, porque tengo mucha palabra hoy. Pero yo creo que es necesario que podamos entender cómo esto funciona, ¿verdad? Que nosotros nos imaginemos como niños espirituales, como bebés, que un día renacimos en Cristo. Nacimos. Hubo un día en el que hubo un despertar espiritual en mí. Ese fue el día de mi conversión. Ese fue el día en que yo acepté a Jesús. Ese día espiritualmente nací. Ese día comencé mi proceso en Dios. Y desde ese día yo tengo que juntarme a padres espirituales que se encarguen, así como mi papá y mi mamá natural, biológicos, así como ellos se encargaron de alimentarme para ayudarme a crecer en lo natural. Yo necesito papá y mamá espiritual también que me ayuden a crecer en lo espiritual. Y yo me voy pegando y ellos me van nutriendo. Yo me voy pegando y ellos me van nutriendo. Y así es el proceso. ¿Hasta qué? Hasta que yo me fortalezco lo suficiente, hasta el nivel en que yo me puedo hacer mi propio huevito frito. ¿Tú te acuerdas de la primera vez que tú te hiciste un revoltillo? A lo mejor te salió hasta con pedacitos del cascarón del huevo, porque no sabías romperlo bien. A lo mejor eras muy joven o a lo mejor eras un manganzón y nunca lo habías hecho. Pero hubo un día en el que te atreviste a hacerlo y te hiciste tu propio revoltillito
y te pusiste tus propias tostaditas allí, tú sabes, a hacer, y te hiciste tu propia comidita por primera vez y te salió como te salió, pero hubo ese día en el que se rompió el hielo y tú comenzaste a alimentarte tú mismo. Que eso fue una señal de tu propia madurez también, emocional y física, y en la vida natural. En lo espiritual funciona igual. Tiene que darse el día en el que ya yo no voy a esperar que lleguen mis padres espirituales para darme de comer. Yo voy a ir a prepararme mi primer revoltillo. Voy a prepararme mi primer alimento espiritual que yo me voy a preparar yo mismo. Voy a abrir la Biblia yo solo. Y la voy a abrir. Y a lo mejor la primera vez no la entiendo y me queda ese revoltillo quemado. Y no entendí la palabra, pero rompí el hielo. Lo intenté. Y de allí dice la palabra que Dios, mira qué poderoso es esto. Dios está buscando gente que le adoren. Dice la palabra que por el simple hecho de tú buscar a Dios hay un galardón para ti. Por el simple hecho de tú haberle buscado. Por el simple hecho de tú haberte atrevido a abrir esa Biblia. Dice la Biblia que ya de por sí, por el hecho de que tú le buscaste a Él, hay un galardón, hay una recompensa. Él te va a premiar con algo. Y lo más poderoso de esto, yo me acuerdo mis primeras experiencias de búsqueda de Dios. Yo no sé si alguien se identifica, pero a mí me pasaba que yo abría la Biblia a lo loco. Donde cayera, en la página que cayera, en el libro que cayera, en el capítulo, y ponía el dedo. Y donde yo pusiera el dedo, esto es lo que voy a leer hoy. ¿Y sabes qué poderoso? Que siempre Dios me hablaba. Yo miraba allí y un versículo al azar, ahí como que mira, ahí, y cuando miraba, wow, entendía algo poderoso. Como que, ¿por qué? Porque Dios te va a tratar como lo que eres en ese momento. Un niño espiritual. Y Dios no quiere que tú te desanimes. Por eso Él te va a recompensar en grande por una búsqueda pequeña. Aunque sea una búsqueda pequeña, Dios te va a recompensar en grande. Cosas que cuando tú las abres y tú dices, mira que entendí esto, yo nunca lo había entendido de esa manera. Y mira, como que sentí que Dios me estaba hablando a mí directamente. Mira que lo que leí tenía todo que ver con lo que yo estoy viviendo en mi vida ahora mismo. Una prueba, un problema, una situación bien difícil. Y yo cogí una fiebre y cada día yo abría la Biblia a lo loco y tiraba el dedo. Y volvía y Dios me hablaba algo ahí exagerado que yo entendía como que wow, Dios me está hablando una revelación poderosa. Gloria a Dios. Y Dios me fue enamorando con eso hasta que un día lo hice, a lo loco tiré el dedo. Y el juicio de Jehová, y lo que leí era como que el juicio de Jehová cae sobre los impíos. Y no, eso no puede ser para mí, esto es el diablo, esto no puede ser para mí. Pero ¿qué era lo que Dios me estaba enseñando? Que tenemos que crecer. Que ya para el tiempo que llevaba en la iglesia, en el evangelio, ya yo no me podía conformar con versículos al azar. Había llegado el momento en que yo tenía que comenzar un estudio. Te toca ya, Héctor, tienes que empezar un libro de la Biblia. Mateo o Hechos o Génesis. Yo decidí empezar por Génesis, que no lo recomiendo del todo porque al principio puede ser un poquito confuso. Pero fue lo que yo hice, pues vamos a empezar por Génesis. Desde el primer capítulo y todos los días me leía otro capítulo y otro. Y así fue como de momento el Señor me fue explicando muchas cosas y revelando muchas cosas. ¿Por qué? Había un crecimiento que se tenía que dar. Se tenía que dar. Y ahí de esa manera fue como Dios me empezó entonces a recompensar mi búsqueda. Y el Espíritu Santo siempre te va a guiar. Cuando nosotros miramos en la iglesia personas que posiblemente llevan mucho tiempo en el evangelio y tú los ves y tú dices, wow, como que fulano habla con una autoridad y coge ese micrófono y ora también. Y pone las manos sobre los enfermos y ora por la gente y tú lo ves con una fe inquebrantable y tú lo ves como que wow. Y muchas veces nosotros quisiéramos ya eso que esa persona ya tiene, sin darnos cuenta que esa persona lo que tiene es
años de perseverar en el Señor. Ese tipo de fluir en las cosas espirituales, ese tipo de dominio de los temas espirituales y de las dinámicas espirituales, eso no viene, es como si a Daniel yo le diera las llaves de mi guagua y le dijera, ve a casa un momentito y búscame tal cosa y me lo traes de vuelta. No, no lo sabe hacer, nunca lo ha aprendido, tiene que haber un proceso. Nosotros podríamos admirar el dominio que tiene una persona ya de muchos temas y de muchas dinámicas espirituales, pero lo que realmente tenemos que admirar es el proceso de esa persona, la perseverancia de esa persona. Cuando nosotros vemos a alguien hablando en autoridad, no admires lo que esa persona impartió sobre ti en ese momento. Admira todo lo que esa persona tuvo que vencer para llegar hasta allí. Admira todo lo que esa persona tuvo que perseverar. Admira todas las pruebas que esa persona tuvo que soportar. Admira todas las críticas que esa persona tuvo que soportar. Admira todas las traiciones que esa persona tuvo que soportar para poder llegar a ese nivel de firmeza en la fe. Admira las heridas que esa persona tuvo que soportar. Porque todo esto es bíblico. Cuando nosotros leemos, y Jesús no escondió nada de esto. Este camino, Jesús en las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, bienaventurados los que son perseguidos. Esto es, ¿por qué? Doblemente bendecido tú vas a ser, afortunado, feliz vas a ser si eres perseguido. ¿Por qué? Porque es que la persecución nos forma en la fe, nos obliga a hacer lo que dice el apóstol Pablo aquí, en 2 de Corintios capítulo 13. Prueba tu fe. Las persecuciones prueban tu fe. Los ataques prueban tu fe. Tú ves una persona por otro lado, tú ves una persona que posiblemente lleva ya par de años en la iglesia y la ves en el mismo lugar que cuando comenzó. Todavía está esperando leche materna. Todavía por cualquier cosa, tú sabes, le dan rabieta. Y no, tú sabes, como los bebés que cuando le dan esa rabieta se tiran en el piso y se hacen los muertos. Como que no, pues si quieres que yo vaya me carga. Y tú ves el papá, bueno, la mamá la agarra por la camisa y tú vas a caminar porque vas a caminar. Pero así somos al principio. Así somos al principio. Cuando nos damos cuenta que las cosas no nos salen como nosotros queríamos. Yo quería que me comprara el juguete. Pastor, yo quería que me dieras esa oportunidad o pastor, yo quería que esto me saliera como yo quería que me saliera. En el trabajo yo quería que me salieran las cosas. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de Dios y se supone que a mí me respeten. Mi familia, alguien me habló de una manera que no me gustó y no se supone que eso me pase porque ahora yo estoy en Cristo. Se supone que yo esté en victoria y nos desanimamos por cualquier cosa y nos quitamos. Y nos tiramos al piso y nos hacemos los muertos. Y que me carguen si quieren que me mueva. Es una señal ¿de qué? De que todavía hay un montón de cosas que no entendemos. Un montón de cosas que no entendemos. Pero el crecimiento realmente viene con presión. Viene con presión y el creyente va a crecer en la medida en que tú aprendas a soportar las aflicciones de la vida. Porque en el mundo vas a tener aflicción. Vamos a tener aflicción. Y cuando llegue esa prueba a azotar tu vida, ¿cómo tú respondes? ¿Cómo tú respondes? La fuerza espiritual se parece mucho a la fuerza física. La fuerza física no crece sin resistencia. Por eso es que aquellas personas que están así bien grandes, ¿cómo lo lograron? Alzando pesas. Cuando tú alzas pesas, la pesa te hace resistencia al músculo y obliga al músculo a crecer. Así es en lo espiritual también. La prueba te hace resistencia. Yo no quiero caminar. Es tu decisión si caminas o no. Y aquí te voy a lanzar el primer principio, que de hecho lo quería dejar para el final, pero te lo voy a adelantar porque creo que te lo mereces, creo que te lo ganaste. Y es que la madurez es una decisión. Para los que están tomando nota,
Aquellos que toman nota en los estudios bíblicos también demuestran bastante madurez. Yo siempre tomo nota cuando yo voy a cualquier predicación que yo escucho. Y yo escucho muchas predicaciones y yo voy a muchas iglesias y yo escucho gente. Yo siempre llevo libreta o la tablet o lo que sea. ¿Por qué? Porque yo quiero aprender. Para los que toman notas, esto es bien importante. La madurez es una decisión. Yo decido si voy a madurar o no. Nadie te va a obligar. Así como nadie te obliga a ir al gimnasio. Alaba. Nadie te obliga a ir al gimnasio. ¿Cuántos años nosotros empezamos el año con esas resoluciones de que yo voy a rebajar, yo voy este año sí que voy a trabajar con mi salud, este año yo voy a hacer tantas cosas, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque nadie nos obliga. Nadie te obliga a desarrollar tu salud. Nadie te obliga a crecer espiritualmente tampoco. Dios lo que hace es que te da oportunidades. Y tú decides si las vas a aprovechar o no. Dios te regala esa membresía en el gimnasio. Mira qué bueno es Dios. Él te la paga. Él te trae los ministros, Él te trae los pastores, Él te trae los maestros y te da la oportunidad. Pero crecer y madurar es una decisión. Yo decido si yo estoy comprometido con este proceso o no. Si yo estoy comprometido con este proceso, cuando venga la prueba, yo decido si voy a permanecer o no. Y gran parte de eso, ¿verdad? Porque la Biblia dice que uno es el que siembra y otro es el que riega. Me parece que eso está en 1 Corintios. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios da el crecimiento. Uno es el que siembra, eso está hablando de que hubo uno que te predicó la palabra. Cuando hablamos de semilla, estamos hablando de la palabra. Hubo uno que te sembró la palabra por primera vez, que te habló del evangelio, que te habló de Jesús y lo que Jesús hizo por ti. Y tú comenzaste a entender y muchas veces es otro más adelante el que va a regar esa semilla, el que te va a ayudar a desarrollar eso que tú recibiste al principio. El evangelio es uno, lo que pasa es que nosotros crecemos en el entendimiento del evangelio. Para eso se requieren ¿qué? Uno que siembre y uno que riegue. Eso está hablando de maestros. Maestros. Y nosotros como aquellos que estamos comprometidos con un proceso de crecimiento, nosotros decidimos si nos vamos a pegar a los maestros o no. Yo decido si me voy a pegar a un maestro o no. Yo decido si voy a comprometerme con un proceso de aprendizaje. Yo creo que por eso la gran comisión no es vayan y hagan creyentes en las naciones. Eso no es lo que dice Mateo 10:28. Id y haced creyentes en todas las naciones. Eso no es lo que dice. Id y haced ¿qué? Discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que está comprometida con un proceso de aprendizaje. Yo tengo un maestro, yo identifiqué que tengo un maestro. Y yo estoy comprometido con un proceso de aprendizaje con ese maestro. Ese maestro es el que está sembrando en mi vida y regando en mi vida. Yo en lo personal tengo 2 o 3 maestros que yo estoy comprometido con ellos. Y uno de ellos, mi voz principal es mi apóstol, él es mi pastor, el apóstol Axel Pacheco. Y yo escucho sus predicaciones y yo tomo nota. ¿Por qué? Porque es la persona que Dios ha puesto en mi vida para ayudarme a crecer, para formarme. Amén. ¿Podemos profundizar un poquito en este tema? Amén. Así que necesitamos entender que todos nosotros, cada creyente, comienza en el mismo lugar. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 13. Versículo 3. Romanos 12, 3. Romanos 12, 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Te voy a repetir esa última parte. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno de nosotros comenzó con una medida de fe.
todos nosotros comenzamos en el mismo lugar, en el mismo starting line. Cuando tú miras una carrera, hay personas, ¿sabes? Todos comenzamos en el mismo punto en la carrera, con una medida de fe. La suficiente fe como para que tú pudieras creer en Jesús. Todos comenzamos allí. Cuando alguien te predicó por primera vez la palabra, había suficiente fe en ti como para creer que esa locura que te estaban predicando de un tal Jesús que aparente y alegadamente murió en la cruz, en una cruz, allá hace más de 2000 años atrás en Roma. Lo crucificaron allí supuestamente por los pecados de la humanidad. Y peor aún, que ese tal Jesús resucitó. O sea, que no se quedó muerto, sino que resucitó al tercer día. Hubo suficiente fe en ti como para creer en esa locura. Y desde ahí comenzamos todos. Dijimos, hubo algo allí que se activó. Y fue la fe. La medida de fe que Dios puso allí. Que nosotros cuando vemos gente operando en los dones del Espíritu, hablando en lenguas, profetizando, predicando con autoridad y con denuedo, orando por los enfermos, haciendo cosas impresionantes, nosotros no podemos admirar, como les dije ahorita, no podemos admirar en dónde está esa persona ahora. Tenemos que admirar todo el proceso de esa persona, desde el momento de su conversión. Algunos comenzaron antes, otros comenzaron después. Yo me convertí a los 21 años. Fue la primera vez que a mí se me predicó el Evangelio de Jesús, que de tal manera que yo lo pude entender. Fui criado en un sistema religioso y nunca realmente había entendido el Evangelio. Nunca había entendido a Jesús y lo que Jesús había hecho. Y no había entendido tampoco la gente que estaban en aquella iglesia. Pero a los 21 años, ahí fue donde yo comencé. Ahí fue donde la medida de fe que yo había recibido se activó. Y desde allí comenzamos cada uno de nosotros. Así que todos comenzamos desde el mismo punto de partida. Ahora, hay algunos elementos que nos podrían ayudar a crecer más rápido. Que si nosotros los implementamos, nos podrían ayudar a crecer más rápido. Y vamos a hablar acerca del examen de la madurez espiritual, porque el apóstol Pablo acá en 2 de Corintios capítulo 13, en esos versículos que leímos desde el 5 hasta el 9, presenta algunos indicadores de cómo está nuestra madurez espiritual. Cuán maduros realmente nosotros estamos espiritualmente. Y aquí vamos a presentar solamente algunos indicadores. Si usted busca por la Biblia, usted va a poder encontrar muchísimos más, pero para efectos del tiempo, pues nos vamos a quedar aquí mismo, porque hay suficiente para discutir hoy. Voy desde el versículo 5. Segunda de Corintios 13, 5. ¿Alguien está siendo bendecido hasta ahora? Amén, amén. Segunda de Corintios 13, 5. Dice, voy a recogerlo por donde dice, sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. ¿Lo tengo aquí? Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Y el primer indicador que nos expone aquí el apóstol Pablo, yo diría que es uno de los más contundentes, uno de los más fuertes, ¿verdad? Y la pregunta que nosotros nos debemos hacer a manera de autorreflexión, el primer indicador en este examen de la madurez espiritual, los que están tomando nota, apúntate esta pregunta: ¿Jesucristo está en mí? Jesucristo está en mí. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen. ¿Cómo yo voy a saber, verdad? Porque nosotros podríamos estar en la iglesia y no estar en Cristo. De hecho, podríamos estar toda la vida en la iglesia y no estar en Cristo. Voy más allá.
Podríamos sabernos la Biblia de memoria y no estar en Cristo. Podríamos hablar con elocuencia, cosas espirituales y ultra espirituales y no estar en Cristo. ¿Cómo nosotros vamos a saber si Jesucristo realmente está en nosotros? Yo creo que no es tan difícil identificarlo cuando nosotros recordamos que Jesús abiertamente expuso su identidad. Desde el Éxodo, cuando Dios se le aparece a Moisés y reta a Moisés a ir a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, y él le da las instrucciones: ve allá y tú le vas a decir a Faraón que libere mi pueblo y tú, yo voy a ir contigo, no tengas temor. Y Moisés le dijo: pero cuando yo vaya a los israelitas allá, ¿quién yo le voy a decir que me mandó? Y allí Dios le dio su nombre. Le dijo: yo soy. Cuando tú vayas allá, diles que yo soy. Y desde toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios está tratando de enseñarnos a nosotros quién es Él. Yo soy Jehová Jireh, yo soy Rafa, yo soy tantas cosas, Jehová de los ejércitos. Y Él se identifica. Y Jesús, como Hijo de Dios, en los evangelios nosotros vemos a Jesús utilizar esa misma frase para identificarse a sí mismo. Y voy a traerte solamente 4 versículos. Y no voy a profundizar en ellos porque si no me va a coger el resto del mensaje en eso. Y tengo como 4 puntos más que quiero traerte. Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6. Aquí tenemos uno de los yo soy de Jesús más famosos. Jesús usó esa frase para identificarse delante de la gente: yo soy tal cosa, yo soy tal cosa. Y este es uno de los más famosos. Juan 14, 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Se lo saben, ¿verdad? Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Y qué significa eso, Jesús, de que tú eres el camino y la verdad y la vida? Y Jesús mismo dio su propia exégesis de su mensaje. Él dijo: esto lo que significa es que nadie viene al Padre sino por mí. Y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, si nosotros queremos medir o evaluar si Jesucristo realmente está en nosotros, una de esas preguntas que nos debemos hacer es: ¿estoy conduciendo gente al Padre? Porque eso es lo que Jesús hace. Una de las cosas principales que Jesús hace. Jesús hace muchas cosas y todo lo hace bien. Pero una de las cosas principales que hace Jesús es: yo soy el camino y la verdad en la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo conduzco gente al Padre. Si tú quieres llegar al Padre, tú tienes que pasar a través de mí, para allá. Y si nosotros queremos saber cuánto de Jesucristo realmente está en nosotros, nosotros tenemos que reflejar esto. Estamos nosotros manifestando la identidad de Jesús en nuestras vidas. Y si nosotros queremos saber si estamos manifestando la identidad de Jesucristo en nuestras vidas, esto es una de las preguntas que principalmente nos tenemos que hacer. ¿Estoy conduciendo gente al Padre? El camino lo tenemos, el camino se llama Jesús. Y para conducir gente al Padre, lo que tenemos que hacer es predicar a Jesús. La pregunta es: ¿a cuánta gente les estamos predicando de Jesús? ¿Estamos siendo efectivos como evangelistas? Que todos, yo creo que todos nosotros tenemos un ministerio. Y dentro del ministerio yo creo que todos nosotros estamos llamados a ganar almas para el Señor. ¿Cuántas almas estamos ganando para el Señor? ¿Cuántas vidas estamos conduciendo al Padre? Porque mientras yo haga eso, yo estoy manifestando a Jesús. Cada vez que yo hago eso, cada vez que yo conduzco un alma al Padre, cada vez que yo llevo un pecador al arrepentimiento, cada vez que yo ayudo a alguien a entender que es posible el perdón de los pecados,
Cada vez que yo ayudo a alguien a entender que es posible ser libre de la culpa en Jesús. Cada vez que yo ayudo a alguien a entender que es posible ser libre de la vergüenza en Jesús. Cada vez que yo ayudo a alguien a entender que hay vida eterna en Jesús. Que es posible tener seguridad de salvación, que es posible dormir con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente la encontramos en Jesús. Es posible, y cada vez que yo soy efectivo en esto, yo estoy manifestando la identidad de Cristo. Yo estoy haciendo esto. Es verdad que Jesucristo está en ustedes. Y si no es así, si Jesucristo en efecto no está entre ustedes, pues han reprobado, en otras palabras, han fracasado el examen de la fe. Amén. La próxima, Juan capítulo 6, versículo 35. Juan capítulo 6, versículo 35. Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Te lo voy a repetir. Jesús les dijo, Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué es pan? Pan es alimento. Y dentro de esta rúbrica, de esta prueba que estamos haciendo para ver si realmente tenemos una fe genuina o para comprobar cuál es nuestro nivel de madurez espiritual, la próxima pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿estoy alimentando espiritualmente a la gente a mi alrededor? ¿Estoy alimentando espiritualmente a la gente a mi alrededor? Y esto es algo, ¿verdad? Yo sé que aquí hay unas cuantas familias. La Biblia establece que la responsabilidad sacerdotal primordialmente cae sobre el esposo, el padre de la familia. La responsabilidad principal, a quien Dios primero le va a pedir cuentas. Por eso es que en Génesis, cuando Adán y Eva, los dos comieron del fruto prohibido, Dios no le preguntó nada a Eva. Alaba. Dios fue a donde Adán. Le dijo: Adán, ¿qué hiciste? ¿Por qué? Porque el hombre es quien primero tenemos que rendir cuentas delante de Dios por la condición espiritual de la casa. Nos podríamos molestar con Eva. Eva pecó, Eva fue la que cayó en tentación y Adán trató de justificarse: ahí, la mujer que me diste, ¿no? El detalle es: ¿dónde tú estabas, Adán? Ese es el tema allí. Por eso es que no fue a donde Eva. Si Dios le hubiera querido asignar la responsabilidad a Eva directamente, hubiera ido directamente a donde ella, pero no, fue a donde Adán. ¿Por qué? Porque ella es tu responsabilidad. Si ella está en pecado, ¿dónde estuviste tú que la dejaste? ¿Dónde estabas tú cuando ella se puso a coquetear con la serpiente? Ahora, Dios no va a esperar, o sea, nosotros no podemos tampoco decir: ay, porque como mi esposo no asume responsabilidad espiritual en la casa, pues yo estoy por la libre. No, porque eventualmente la consecuencia, como quiera, le cayó a Eva. La consecuencia del pecado, como quiera, le cayó a Eva. Así que o sea, nosotros no nos vamos a librar. Hay niveles de responsabilidad, pero siempre nos va a caer algo. Así que todos tenemos que asumir responsabilidad en nuestro proceso de madurez espiritual. Todos tenemos que rendir cuentas por lo que está pasando en nuestras vidas espiritualmente. Así que en nuestras casas, con la gente a nuestro alrededor, en tu lugar de trabajo, en tu vecindario, ¿cuánta gente tú estás alimentando espiritualmente? En esta semana me pasó, yo me acabo de mudar en una casa, hace poco, hace un par de meses, y hace un par de semanas la vecina, que realmente pues no la conozco bien, porque nos acabamos de mudar, no tenemos confianza, tú sabes, nada. Entonces, para colmo, nos mudamos en pandemia.
¿Sabes? Que es como que prohibido el diálogo y yo no puedo cruzar allá, ella se supone que no venga para acá para nada. ¿Sabes? No hemos tenido conversación y de la nada esa mujer vino para acá y me dijo, yo necesito que usted ore por mí. Porque tengo estos dolores, llevo un par de noches sin dormir y yo me quedé como que... Y oré por ella ahí en la calle, al frente de la casa. ¿Tus vecinos harían eso contigo? ¿Te pedirían eso a ti? ¿Por qué? Porque es una señal de que ellos piensan que tú tienes algo para dar. Nadie te va a pedir oración si entienden que tú no tienes nada para darle en esa oración. Obviamente, yo soy un tipo que yo oro en todos lados, yo predico en todos lados, yo doy testimonio en todos lados. Mis redes sociales están llenas de palabras, abiertamente. Yo soy creyente, yo le sirvo al Señor, yo soy un ministro del Evangelio, yo estoy comprometido con mi Señor Jesucristo. Y eso la gente se entera. ¿Por qué se enteran? Porque por sus frutos los conoceréis. ¿Cuánta gente ha probado el fruto espiritual en tu vida? Para nosotros poder medir uno de los indicadores si Jesucristo realmente está en mi vida, porque Jesucristo, su identidad es pan de vida. Ese es Él. Yo soy el pan de vida. Qué poderoso eso. Yo me dedico a alimentarte. Eso es lo que yo hago, eso es lo que yo soy. Y si Jesucristo está en nosotros, eso se te va a salir hasta por los codos, hasta por los poros. Por el hecho de que el pan de vida está en mí, yo también alimento. Santo, el próximo, Juan capítulo 9, versículo 5. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Juan capítulo 9, versículo 5. Dice, Juan 9, 5. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Mira qué poderoso eso. Sabemos que Jesucristo está entre ustedes. Si no está entre ustedes, han reprobado el examen de la fe. Vamos a ver si Jesucristo está en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. La luz brilla, mi gente. Jesús brillaba en todo lugar en donde Él se paraba. La gente le seguía. La gente quería estar con Él. ¿Sabe lo que es eso? Inspiración. Inspiración. La gente sigue a aquellos que los inspiran. La gente va a seguir a aquellos que los inspiren. ¿Y cómo nosotros inspiramos? Que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Estoy inspirando a la gente a mi alrededor? Para los que están tomando nota, esa es la próxima pregunta. ¿Estoy inspirando la gente a mi alrededor? Porque si el llamado es a ser discípulos, uno de los indicadores de nuestra efectividad es cuánta gente estamos discipulando. ¿Cuántos están pendientes? ¿A cuántos estamos ayudando a crecer espiritualmente? ¿Cuánta gente te está siguiendo espiritualmente? Es la pregunta. ¿Cuánta gente tú has logrado inspirar a tal nivel de que mira, caminan contigo? Están pendientes de ti. Cuando tienen dudas en temas espirituales te llaman, te escriben, te preguntan. ¿Cómo nosotros inspiramos? Inspiramos con seguridad. Inspiramos con firmeza, inspiramos con testimonio, inspiramos con gozo. A mí no me inspira una persona amargada. No me importa cuánto talento tengas. Una persona apagada, una persona triste, No, yo sé que tienes buen potencial, pero no te puedo escuchar por mucho tiempo, porque caigo en la misma amargura. Gozo. Por otro lado, la gente busca el gozo. La gente invierte por pagarle a un comediante. Buen billete que invierten, caras que son las taquillas, para ir a ver los programas que muchas veces son chabacanos. Yo fui a uno cuando yo estaba en la universidad y aquel hombre no paraba de decir malas palabras. Eso fue desde que empezó el show hasta el final.
con malas palabras y con chistes sucios. Y bueno, ese hombre se ganó ese día lo que yo me gano en un año. De todo lo que la gente paga. ¿Por qué? Porque la gente quiere reírse. La gente quiere el gozo. Y nosotros que estamos en Cristo tenemos el mejor gozo, que es el gozo de Dios. Es el gozo de Dios, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es un gozo santo, es un gozo puro. Es un gozo que viene con la seguridad del Señor. Es un gozo que viene de que, mira, se puede estar cayendo todo a mi alrededor, pero cuando yo me tiro de rodillas a orar, aunque sea 15 o 20 minutos, y ese ratito el Espíritu Santo me habló, me dio una respuesta a una duda que yo tenía. Me dio una palabra que me ayudó a entender el proceso. ¿Y sabe lo que pasó? Que cuando me paré de esos 15, 20, 30 minutos que estuve allí orando, me levanté con gozo. ¿El problema se fue? No. El mundo ya no se está cayendo a mi alrededor. No, se está desbaratando todavía. Pero tengo gozo porque yo sé que Dios todavía está conmigo. Yo sé que Dios todavía está conmigo. Yo sé que Dios está en control del proceso. Y eso a mí me da gozo. Eso a mí me da gozo. ¿Cuál es el problema? El problema es que no oramos. ¿Cuál es el problema? El problema es que no nos metemos en la palabra. Porque cada vez que tú tienes una experiencia con Dios, el resultado va a ser gozo. Tú vas a recibir la paz de Dios. Tú vas a recibir revelación. En la revelación, en el entendimiento de la palabra, en ese ratito que tú pudiste experimentar la presencia del Espíritu Santo, tú vas a salir renovado. Tú vas a salir renovado. Pero cuando viene la prueba, ¿cuál es la primera tentación? No voy a leer la Biblia nada. No voy a orar nada. No me voy a congregar tampoco, no voy a escuchar emisoras cristianas, no quiero escuchar alabanza, no quiero escuchar adoración. ¿Por qué? Son respuestas de inmadurez espiritual. ¿Sabes lo que es eso? Es una rabieta. Alaba. Como las cosas no me salieron como yo pensaba que me iban a salir, yo me enchismo con el Señor y no te quiero escuchar. No quiero que me hable. No quiero nada de ti. ¿Sabes lo que es eso? Es una rabieta. Es una rabieta. Y tenemos adultos en la iglesia de hoy con rabietas. ¿Por qué? Porque no es un asunto de edad, es un asunto de madurez espiritual. Las respuestas a los problemas se supone que comiencen a cambiar. ¿Por qué? Porque estamos creciendo. Estamos creciendo. Cuando yo entro en una prueba, ahora mismo, yo sé que lo más que yo necesito es la palabra. Cuando a mí me traen una mala noticia, ya yo ni lo pienso. Bueno, lo pienso. A veces me da coraje también y digo como que no voy a leer nada. Pero rápidamente el Espíritu Santo me redarguye y me dice, tú sabes que lo que no quieres hacer es lo más que necesitas. Que tu carne se está resistiendo a buscarme, pero buscarme es lo más que tú necesitas. Y no tarda mucho tiempo. A veces estoy 2, 3 días enchismado que no quiero hablar con nadie, pero después me coge el Señor y me da con poner una emisora cristiana y en medio de una alabanza el Señor me toca y me quebranta y ahí el Señor vuelve y me conquista el corazón. Y ahí porque yo entiendo esto. Yo entiendo que yo necesito la palabra. Lo que necesito es respuestas. Yo no necesito que las cosas salgan a mi manera. Lo que necesito es enterarme de qué es lo que Dios quiere hacer. Y en cuanto yo me entero de qué es lo que Dios quiere hacer, fluyo. Está bien, Señor. Yo sé que el problema va a llegar y así como llegó, se va a ir. Yo lo que necesito son herramientas para resolver. Yo necesito sabiduría para tomar las decisiones correctas. ¿Para qué? Porque entré en un desierto, pero yo sé que el desierto no es mi lugar. Yo necesito que tú me dirijas. ¿Por dónde yo puedo salir más rápido de este desierto? Dame palabra. Yo sé que yo lo que necesito es palabra. Y cuando yo me encuentro en aflicción, yo tengo una lista de pastores que yo escucho. Pastores y pastoras también. Y ya yo sé, dependiendo de la prueba y del problema que yo estoy atravesando en la vida, ya yo sé a quién yo tengo que buscar.
Y yo los tengo todos en YouTube y ya yo sé, no, con lo que yo estoy atravesando ahora mismo yo necesito una palabra del pastor Cash. Para lo que yo estoy atravesando ahora mismo necesito una palabra del pastor Juan Carlos Harrigan. De lo que yo estoy atravesando ahora mismo necesito una palabra de yo le digo a mi esposa, ese es el papi mío, Ron Carpenter, ese es mi pastor, muchacho, ese hombre tiene una palabra pero demasiado de contundente, que siempre me ayuda a entender cosas. Y dependiendo de la prueba, yo tengo en mi biblioteca, yo sé a dónde yo tengo que ir, además de la Biblia, porque sabemos que esa es la fuente principal. La manera en cómo nosotros manejamos nuestra crisis es un indicador. Es un indicador. Yo sé que yo lo que necesito es tener palabra. Si yo puedo tener palabra, tengo alimento. Y si tengo alimento, yo puedo seguir caminando. Pero si yo corto el acceso a la palabra, me estoy cortando el alimento. Y por eso es que muchos de nosotros no nos acabamos de fortalecer espiritualmente, porque no estamos recibiendo mucho alimento. Ingesta calórica espiritual. ¿Cuál es tu nivel de ingesta calórica espiritual? ¿Cuánta Biblia estás comiendo? Es la pregunta. Porque si Jesús dijo, yo soy el pan de vida, si Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, yo me dedico a alimentar gente, yo me dedico a brillar, a inspirar, a ayudar gente a encontrar soluciones en medio de sus momentos más oscuros en la vida. Eso es, si Cristo está en nosotros, se supone que eso es lo que estemos haciendo nosotros también. Amén, amén. Juan capítulo 11, versículo 25. Juan capítulo 11, versículo 25. Esto está tan bueno que si lo fuera a vender me lo compraría yo también, el DVD. Juan capítulo 11, versículo 25. Dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Qué poderoso eso. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Sabe que Jesús se dedica a levantar muertos? Ese es Él. Esa es su identidad. Esa es su personalidad. Ese es Él. Él es un levantador de muertos. La pregunta entonces que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿estoy levantando yo la gente que me rodea? ¿Estoy levantando yo la gente que me rodea? Porque es un indicador de madurez espiritual. ¿Cuánta gente yo estoy levantando y cuán efectivo estoy siendo en levantar la gente a mi alrededor? Gente que están atravesando crisis y en vez de nosotros ayudarlos a levantarse, los criticamos. Al árbol caído todo el mundo le tira piedra, ¿verdad? Y lamentablemente esto, no quiero decirlo, pero lamentablemente esto es un germen en la iglesia. Es lamentable que el mundo, en vez de vernos a nosotros como la luz, nos ven como la oscuridad. Dicen, ya vienen los cristianos estos a juzgar. Los cristianos que juzgan, los cristianos que todos los critican, los cristianos que todos señalan, que lo que hacen es señalar y ellos se creen que están bien y todos los demás están mal. ¿Por qué? Porque tenemos una iglesia inmadura. Tenemos una iglesia que no ha entendido a Jesús. Tenemos una iglesia que no ha entendido a Cristo. Tenemos una iglesia que no ha entendido que Jesús nunca ayudó a alguien a hundirse más. Jesús ayudaba a la gente a levantarse. Y a los que más arrastrados estaban, Jesús se salía de su camino para ir a recogerlos. Jesús se salía de su plan. Jesús rompía su agenda para ir a recoger gente quebrantada, para ir a sanar paralíticos, para ir a sanar leprosos, a poner sus manos sobre gente marginada, para sanar prostitutas. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Pero tenemos una iglesia que a la prostituta la ve en la calle y la señala. Y le dice, ay, gracias a Dios que yo no soy como ella. Y al adicto que está pidiendo chavos en la calle, cuando viene para acá, subimos el cristal y le ponemos el seguro a la puerta y ay, no, porque sabrá Dios, tú sabes. Se nos olvida que un día ese éramos nosotros, de alguna manera u otra. Algún tipo de suciedad teníamos nosotros antes de llegar a Cristo. Pero de momento llegamos al Evangelio, comenzamos a recibir palabras, el Señor nos limpia. El Señor nos sana, el Señor nos levanta y de momento nos creemos que somos mejores que ellos. No somos mejores que ellos nada. Porque la misma gracia que necesitan ellos es la misma gracia que necesitamos tú y yo hoy. Es la misma que me levantó a mí cuando yo era un pargo, yo era un loco. Y a mí me levantó el Señor. Y me enderezó el camino y me sanó y me limpió. Y ahora, ¿qué es lo que quiere? Jesús quiere manifestarse a través de mi vida. Sabemos que Jesús está entre ustedes. Porque si no es así, hemos reprobado el examen de la fe genuina. Lo que estamos profesando es otra cosa. Self-righteousness, le dicen en inglés. Este sentimiento de autojustificación. No, yo soy santo. Cristo es santo. Y nosotros somos santos solamente porque Cristo está en nosotros. Todo el resto de mi vida, trapos sucios. Y cuando yo entiendo esto, inmundicia, trapo de inmundicia, así mismo es, pastora. Y cuando nosotros entendemos esto, pues mira, así como hubo alguien que se dedicó a levantarme a mí, a ayudarme a mí, cuando yo estaba tirado en el piso, ese tengo que ser yo ahora. Y de esa manera yo manifiesto a Cristo. De esa manera Jesús se manifiesta a través de mi vida. En la medida en que yo ayudo a gente a levantarse. Que cuando nosotros vemos a alguien cometer un error, que nuestra primera respuesta no sea tirarle. ¿Cuántos errores no cometemos nosotros? ¿Cuánta gracia no necesitamos nosotros? Cuando vemos a alguien cometiendo un error, cuando vemos a alguien lanzarse en fe, cuando vemos a alguien tratar, hacer un intento, vamos a ayudarlo, aunque no le salga como tú esperes. Aunque no le salga como nosotros quisiéramos, vamos a darle apoyo, vamos a ayudar a la gente. Sigue, mira, lo hiciste excelente. Qué bueno, te felicito. Te felicito. Aunque sean embustes. Aunque el performance no haya sido ahí, aunque haya sido regular. Pero, muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos que celebrarle a la gente sus pasos de fe. Tenemos que celebrarle a la gente sus pequeñas victorias. Tenemos que ayudar a la gente a que entiendan que realmente es bueno lo que están haciendo. Amén, 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 amén. Versículo 6 de 2 de Corintios 13. Segunda de Corintios 13, versículo 6. Dice, al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. Pedimos a Dios en oración que ustedes no hagan lo malo al rechazar nuestra corrección. Y vamos a cerrar con porque tengo 3 más que no quiero apurarlo. Te voy a leer ese versículo otra vez. Segunda de Corintios 13:6 dice, al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. Pedimos a Dios en oración que ustedes no hagan lo malo al rechazar nuestra corrección. Así que habla del examen de la autoridad apostólica.
Y apóstol, la palabra apóstol lo que significa, tiene dos definiciones principales. Una posiblemente la conocemos muchos de nosotros, es enviado. Un apóstol es simplemente un enviado del Señor, una persona que el Señor ha enviado para hacer una labor específica, para un tiempo específico. La segunda definición, que posiblemente no la conozcamos algunos de nosotros, es que la raíz de la palabra apóstol es uno. Lo que significa es uno. Uno en nivel de orden, y hay muchos que quisieran ser uno, pero realmente pues no saben que el primero es el primero que recibe el ataque. Para efectos de este estudio, nosotros tenemos que entender que el orden de Dios para la iglesia es un orden apostólico. Siempre ha habido un orden apostólico en la iglesia, aunque haya mucha gente que no le gusta el título. Pero siempre ha habido un orden apostólico en la iglesia y siempre lo habrá. La iglesia no puede crecer sin el orden apostólico. En algunos concilios les llaman obispos regionales, en algunos les llaman pastores regionales, en algunos les llaman presidentes de concilio, pero es la misma función. ¿Y para qué es eso? El orden lo que establece es que todos le debemos rendir cuentas a alguien. Cada creyente debe ser el número 2 de alguien. Yo soy el número 2 de alguien. Yo tengo mi número 1. Mi número 1 es mi pastor. Yo tengo mi pastor y yo le rindo cuentas a él. Y cuando yo cometo un error y él se da cuenta, ese es el que me mete caña a mí. Ese es el que me llama y me dice, pastor, necesitamos hablar. Y yo, ok, papá, vamos a hablar. Y ese es el que me dice, mira, estoy viendo tal cosa y estoy viendo tal cosa, me preocupa esto. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo, yo le pido consejo y él me aconseja. ¿Para qué es eso? Es porque autoridad sin sujeción termina en desorden. Mientras más uno crezca en autoridad, más uno tiene que crecer en sujeción. El centurión, cuando fue a donde Jesús, le dijo, yo necesito que tú sanes a mi siervo que está en mi casa. Y Jesús le dijo, pues yo voy a ir allá. Y el centurión le dijo, no tienes que ir allá. Yo sé cómo esto funciona. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre sujeto a autoridad. Yo soy un hombre sujeto a autoridad. Yo estoy bajo a alguien y yo tengo gente debajo de mí. Y por eso, cuando yo doy la orden y yo le digo a este que vaya, él va. Y al otro, cuando yo le digo que venga, él viene. Por eso yo entiendo que lo único que tú tienes que hacer es dar la palabra. Mira qué poderoso. Le dijo a Jesús, tú no tienes ni que ir a mi casa, porque yo sé que por cuanto tú eres un hombre sujeto a la autoridad, porque Jesús estaba sujeto a la autoridad del Padre, yo sé que cuando tú des la palabra va a tener efecto allá abajo. Y Jesús dijo, wow, yo no había visto en ningún lugar un hombre con una fe como esta. ¿Por qué? Porque era una fe entripada en revelación. Era una fe con entendimiento de cómo funciona el reino. Así es como funciona el reino. Tiene que haber sujeción. Tiene que haber sujeción. Así que no importa cuánto yo crezca, yo siempre debo ser el número 2 de alguien. La pregunta es, ¿a quién le rindo cuentas? Y esto es uno de los indicadores de madurez espiritual más importantes. ¿A quién yo le rindo cuentas? ¿Por qué? Porque el primer el primer pecado, el pecado original, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Orgullo y soberbia. ¿Por qué fue que Eva quiso eso para ella? ¿Cuál fue la tentación de la serpiente? Es que si tú comes de esto, tú vas a ser como Dios. Y tú misma vas a poder decidir qué es bueno y qué es malo. Y ella dijo, oh, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero. Y el orgullo es lo que nos lleva a nosotros a no sujetarnos a nadie. La soberbia. Yo sé, a mí no me lo tienes que decir. A mí no me tienes que decir nada. Si ya yo sé. Si ya yo sé. Si ya yo sé. Si ya yo sé. Y lamentablemente esa mentalidad tiene gente hoy día en su casa encerrada. Gente con ministerio. Gente con llamados. Gente con dones espirituales. Gente con llamado de Dios y respaldo de Dios para fluir en lo sobrenatural.
y están recluidos en sus casas en soledad. ¿Por qué? Porque no se quieren sujetar a nadie. Porque no se quieren dejar corregir. Y para nosotros ver si realmente estamos pasando la prueba de la madurez espiritual, tenemos que hacernos esta pregunta: ¿a quién yo le rindo cuentas? ¿A quién yo le rindo cuentas? ¿A quién yo me sujeto? ¿Acepto corrección o no acepto corrección? ¿Cuán fácilmente yo acepto corrección? Y esto es imprescindible para crecer en el reino. ¿Por qué? Jesús dijo, cuando comenzó a predicar, que de hecho no fue ni un mensaje original, fue el mensaje de Juan Bautista. Juan Bautista, cuando estaba abriendo el camino al Señor, ¿cuál era su mensaje? Arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús comenzó a predicar, después que fue bautizado en las aguas y vino sobre el Espíritu Santo, fue al desierto. Cuando salió del desierto, ¿cuál fue su primera predicación? Arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros no podemos experimentar el reino sin arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es dejarnos corregir. La primera persona que viene a corregirte es la palabra, es el Espíritu Santo directamente. Esa es nuestra primera vara que viene a medir nuestras vidas para ver si nosotros estamos en santidad o no. Por eso es que mucha gente no quiere leer la Biblia, porque se ven confrontados a la patada. Pero cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios no viene a confrontarte por molestarte, la palabra de Dios lo que está buscando es que tú puedas vivir en la abundancia de Dios. Pero mi respuesta a la palabra, eso es lo que determina mi nivel de madurez espiritual. Cuán fácilmente yo me dejo corregir por Dios. Cuán fácilmente yo me dejo corregir por Dios. Cuando yo encuentro un principio en la Biblia y yo me doy cuenta que yo no estoy viviendo conforme a eso, ¿cuál es mi respuesta? ¿Me dejo corregir o no? ¿Me hago de oídos sordos? ¿O me da una rabieta? ¿O me enchismo con Dios y decido no volver a leer el libro ese? ¿O cuando el pastor predica un mensaje que no me gustó? ¿Por qué no te gustó el mensaje? Porque te incomodó. La palabra que más me molesta es la más que necesito. Aquella predicación del pastor que ay, como que me daba un coraje y me daba una incomodidad y yo estaba hasta a punto de irme y yo me sentía que no, yo no vuelvo a esta iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra que te está predicando es la que necesitas. Es la más que está confrontando tu necesidad ahora mismo. La pregunta, el asunto no es la palabra, porque nosotros no podemos cambiar la palabra. El asunto es mi respuesta a la palabra. Y ese es el primer indicador, uno de los principales indicadores de madurez espiritual. Cuán fácilmente yo me dejo moldear por el Señor. Cuán fácilmente yo me arrepiento. Cuando nosotros miramos a David, el de David y Goliat, David, el hombre con el corazón conforme al de Dios. Pero si David era un loco, un adúltero, un asesino, un hombre sangriento, un hombre que mató tanta gente, un hombre que se las pegó a su esposa, un hombre que mató mató el esposo de la mujer que él reclamó, no era suya. El hombre hacía unas locuras, pero ¿cómo es que él tenía el corazón conforme al corazón de Dios? ¿Por qué? Porque David se arrepentía rápido. Esa es la diferencia. Cuando Dios lo confrontaba, él aceptaba la culpa. Decía, he pecado. He pecado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Me meto en ayuno, me cubro en cilicio, clamo por la misericordia de Dios. Cuando viene la consecuencia, porque la consecuencia viene. No me enchismo, que fue lo que David hizo. Se murió el bebé. Él preñó a esa mujer. Y cuando Dios le mandó el profeta Natán se lo dijo: el bebé va a morir.
yo sé que tú amas a esa mujer y tú amas a ese bebé. Lamentablemente hay consecuencias. Natán se lo dijo. Y David se metió en ayuno. Estuvo como 3 días allí sin comer, clamando a Dios para que Dios tuviera misericordia. Dios no tuvo misericordia. El bebé murió. ¿Y cómo respondemos nosotros en una situación como esa? Señor, pero si yo ayuné, pero si yo me arrepentí, Señor, si yo te dije que no lo iba a volver a hacer, y como quiera me quitaste lo que yo quería, pues me enchismo y me aparto y no vuelvo más a la iglesia. Eso no fue lo que hizo David. Si David hubiera hecho eso, no se le hubiera llamado el hombre con el corazón conforme al de Dios. ¿Qué fue lo que hizo David? Cuando se enteró, él escuchó los guardias que estaban hablando en el pasillo. ¿Y de qué estaban hablando? De que el bebé se había muerto. Y él fue allá y preguntó, ¿se murió el bebé? Y ellos le dijeron, sí, sí, Señor, se murió el bebé. ¿Qué hizo David? Se levantó, se bañó y fue y comió. Y después de comer fue al templo a adorar. Después de una desilusión, ¿cómo nosotros reaccionamos? Después de una corrección de Dios, después de experimentar las malas consecuencias de nuestras malas decisiones, ¿cómo nosotros respondemos? David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque él fue al templo y adoró. Adoró. ¿Cuán fácilmente aceptamos nosotros la corrección? David cometió muchos errores, pero no los cometía más de una vez. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Vamos a cometer errores, los vamos a cometer. Cada cual tiene sus concupiscencias, cada cual tiene sus debilidades y cada cual va a tener sus procesos de acuerdo a sus concupiscencias y sus debilidades. Algunos en unas áreas, otros en otras áreas, y cada cual con sus procesos. Vamos a cometer errores, pero no cometamos los mismos errores todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es una señal de inmadurez. Es una señal de que no nos estamos dejando corregir. Y no importa cuánto suframos, vuelve y el diablo vuelve y me tienta y vuelvo y me tiro. Se me olvida que la última vez que caí en tentación sufrí. Y el precio, el sufrimiento que vino con la consecuencia de la mala decisión, esa era la disciplina de Dios. ¿Te dolió? ¿Lo sufriste? ¿Lloraste? Estuviste posiblemente días sin comer, días sin dormir, lo sufriste. Y en ese sufrimiento ahí estaba Dios tratando de corregirte para que aprendiéramos. Porque después de la pela viene la sabiduría. Por eso es que nosotros no, cuando vamos a corregir a nuestros niños pequeños, no es darle la nalgada y ya. No, es que si le vas a dar la nalgada, tú esperas hasta que pare de llorar y después le tienes que explicar. ¿Por qué te di? Te di porque esto lo hiciste mal. Eso no se hace así. ¿Y sabes cómo es que Dios lo hace? Así mismo. En el dolor de la nalgada, en el sufrimiento cuando yo estoy llorando, porque las cosas no me salieron como yo pensaba que me iban a salir. Y en ese sufrimiento, en ese llanto, en ese dolor, ahí está el Padre disciplinando a su hijo, que soy yo. Y ahí está. Ahora, eso Dios lo va a hacer sí o sí. ¿Por qué? Porque así es Él. Yo no me puedo molestar con Dios por disciplinarme. Yo no me puedo molestar con Dios por corregirme. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que al Padre, al Hijo que ama, lo disciplina. Dios me disciplina por amor. Yo no puedo cambiar eso. Lo que yo sí puedo cambiar es mi respuesta. ¿Cuán fácilmente yo me dejo corregir? Es una señal de madurez. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a dejarlo hasta allí por hoy.
Y el apóstol Pablo, cuando le decía a la iglesia en Corinto, él les decía: yo espero que ustedes entiendan que nosotros no hemos reprobado la prueba de la autoridad apostólica. Lo que les estaba diciendo es: yo hice lo que yo tenía que hacer para estar en esta posición. Y eso es lo que yo necesito que ustedes entiendan. Ustedes no se pueden molestar conmigo porque soy el apóstol o porque soy el pastor. Yo hice lo que yo tenía que hacer. Yo estoy obedeciendo a Dios. Y yo soporté las pruebas para llegar hasta aquí. Y yo he soportado las críticas, yo he soportado las traiciones, las heridas, las faltas de respeto, las malas crianzas. Yo he soportado. A lo mejor ahí me estoy desahogando contigo un poco. Yo he hecho lo que yo he tenido que hacer para estar aquí. Yo espero que ustedes entiendan que nosotros no hemos fracasado la prueba de la autoridad apostólica. Ahora, yo espero que ustedes no hagan lo malo al rechazar nuestra corrección. Ahí. Ese es el detalle. Yo me dejo corregir. Yo espero que ustedes no hagan lo malo al rechazar nuestra corrección. Y ahí está el indicador de madurez espiritual. Cuán fácilmente yo me dejo corregir. No solamente por Dios, sino por aquellos que Dios envía. Aquellos que Dios envía. Dice la palabra: les enviaré pastores conforme a mi corazón. Y los pastores tenemos que rendir cuentas por sus almas. Y yo necesito que ustedes entiendan la gravedad de la seriedad de este asunto. Los pastores rendimos cuentas por las almas de la iglesia, las almas de todos los que están acá. Cuando un líder espiritual saca de su tiempo para tener una conversación difícil contigo, créeme que no es algo que nosotros queremos hacer. Es algo que tenemos que hacer. Y la madurez en todos los ámbitos, espiritual y emocional, tiene que ver con nosotros poder identificar la diferencia entre aquellas cosas que tenemos que hacer y aquellas cosas que queremos hacer. Que muchas veces vamos a tener que hacer aquellas cosas que no queremos hacer. Y eso es madurez. Lo hago porque lo tengo que hacer. ¿Te gusta tu trabajo? No. ¿Por qué lo haces? Porque lo tengo que hacer. Porque tengo una responsabilidad. Porque es lo correcto. Y así es la vida. Y a la hora de nosotros encontrarnos en una conversación difícil, y yo creo que la mayoría de ustedes, por lo menos conmigo, no han tenido una conversación así. Pero si llegara el momento, en algún momento, de tener una conversación difícil, mira, estoy viendo esto, estoy viendo en esto, que en gran medida abro mi corazón, voy a seguir abriendo mi corazón un chispito más. Nosotros los líderes tenemos conversaciones difíciles muchas veces con personas que nosotros vemos que van a estar abiertas a recibir la corrección. Porque si yo no creo que tú estés abierto a recibir la corrección, pues entonces yo no me debo arriesgar a tener una conversación difícil contigo. Pero aquellas personas que demuestran madurez, aquellas personas que demuestran que quieren crecer, aquellas personas, te lo voy a repetir, aquellas personas que demuestran que quieren crecer, en esas entonces pues vamos a invertir un poquito de incomodidad. ¿Por qué? Porque en la incomodidad está el tesoro. Lo mejor de mí como líder posiblemente ni te lo dé aquí en el púlpito. Lo mejor de mí como líder te lo voy a dar en una conversación privada. Pero Jesús mismo no tenía eso con las multitudes. ¿Por qué? Él decía no. A los cristianos casuales les voy a predicar en parábola. A los comprometidos les voy a dar revelación. Y ahí por eso él a los suyos, a los discípulos, él les explicaba las parábolas, les daba el caviar, el tesoro. Vamos a desenvolver esto. ¿Por qué? Porque ustedes están comprometidos, porque están buscando más.
Y así funciona la corrección también. No hay relatos de Jesús corrigiendo gente que venían de la calle casual. Hay relatos de Jesús corrigiendo a Pedro. Hay relatos de Jesús corrigiendo a Tomás. ¿Y quiénes eran ellos? Eran sus discípulos. Ahí es que está el tesoro real. Y la madurez de nosotros como creyentes se va a ver reflejada en nuestra disposición a ese tipo de dinámica. Por eso es que hay un proceso para crecer en ministerio. Y mientras más una persona se compromete, más crece el ministerio. Y mientras más la persona crece en ministerio, más se expone al liderazgo en todas sus facetas. A esos momentos que son de compartir cosas bien chéveres y en esos momentos de compartir también conversaciones difíciles. Y es en esas conversaciones difíciles que muchas veces se da el crecimiento más grande. Cuando nos dejamos corregir. Cuando nos dejamos corregir. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque estamos hablando de identidad, Señor, y te damos gracias porque nosotros, mi identidad no es la misma hoy que hace 5 años atrás, 10 años atrás, 15 años atrás. Mi identidad se ha ido formando en ti. Desde aquel día en el 2004 en el que te conocí. Desde aquel día en el 2004 en el que te presté mi oído para escucharte por primera vez. Y comencé a aprender de ti y de tu palabra. Gracias, Señor, porque no soy el mismo. Y gracias te doy por el hecho de que fueron tus procesos, Señor, los que me ayudaron a crecer. Procesos personales, problemas, luchas fuertes. Y dentro de todo te doy gracias, Señor, porque siempre permitiste gente que me ayudara. Siempre me pusiste en contacto con líderes, siempre me pusiste en contacto con pastores, con gente que estaban comprometidas contigo, que habían tenido experiencias contigo, Señor, y que estaban dispuestas a ayudarme, Señor. Gracias te doy. Gracias te doy por cada regaño. Gracias te doy, Señor, por cada conversación difícil que alguno de mis pastores tuvo conmigo, Señor, a lo largo de estos 15 años, 16 años. Gracias, Señor, por esos encuentros incómodos. Porque en medio de esas conversaciones hubo aprendizaje. Pude ver cosas que no había podido ver. Pude entender cosas que no había podido entender. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada líder de cada iglesia. Por cada pastor, por cada pastora, por cada ministro. Gente que sacan de su tiempo para formar la iglesia. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú sigas formando nuestra identidad. Así como el apóstol Pablo dijo que su oración era que pudiéramos llegar a la madurez. Creemos, Señor, que esa es tu petición para nosotros también. Que nosotros podamos madurar, que podamos crecer, que podamos reflejarte, Jesús. A la verdad, tú estás entre nosotros. Tú estás en nosotros. Ayúdanos a ser cristianos maduros. Y en nuestra madurez, ayúdanos a dejarte a ti hablar por medio de nosotros. Ayúdanos a dejarte a ti, Señor, atender gente como tú lo harías. Ayúdanos, Señor, a tratar a la gente como tú lo harías, Jesús. Ayúdanos a decirle a la gente lo que tú les dirías.
Ayúdanos a hacer con la gente lo que tú harías con ellos. Ayúdanos, Señor. Yo te pido por todos los que estamos aquí. Te pido que tú nos lleves, Señor, a tener una relación íntima contigo. Ayúdanos a abrir la Biblia durante la semana, Señor. Ayúdanos a leer tu palabra, a estudiar tu palabra, a profundizar en tu palabra, a dedicar un tiempo allí, a reflexionar sobre tu palabra. Ayúdanos a orar. Enséñanos a orar. Ayúdanos a pasar tiempo contigo. Aunque no tengamos nada que decirte. Y en especial cuando no tengamos nada que decirte. Cuando no sepamos qué decirte, enséñanos a escuchar tu voz. Porque te necesitamos, Señor. Porque no podemos vivir sin ti. Y te damos gracias porque tú quieres estar con nosotros. Tú quieres pasar tiempo con nosotros. Tú quieres hablarnos. Tú quieres escucharnos. Quieres escuchar nuestros desahogos. Quieres recoger nuestras lágrimas. Quieres consolarnos en nuestro dolor. Quieres ayudarnos a entender en medio de nuestros procesos. Gracias. Llévanos a experimentar, Señor, toda la plenitud de una relación contigo y ayúdanos a crecer. Ayúdanos a crecer. Y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús y la iglesia de Jesucristo. Con un aplauso de alabanza. Dile amén allí.